Qué bueno que puedas estar aquí en la casa del Señor. Oremos, Padre, te pedimos que nos hables, que nos dirijas, Señor, en esta hora. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Edifica, Padre, a tu iglesia, edifica, Señor, a tu pueblo. Haz tu buena, agradable y perfecta voluntad también en medio nuestro. Y alienta, Señor, el corazón de mi hermano, de mi hermana. Ponemos, Señor, delante de ti, Señor, todas esas cargas, todas esas preocupaciones, para que esté libre, Señor, y pueda oír lo que tú le quieres decir. Sea tu paz también en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quería compartir la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 13. Le he titulado Reino, Poder y Gloria. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, hay una parte donde en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Antes de enfocarnos en el tema como introducción, el Señor pide que nosotros oremos para que no entremos, queridos hermanos, en tentación. Y también en el Evangelio de San Mateo 26:41, el Señor nos indica lo que nosotros tenemos que hacer para no entrar en esa tentación. O mejor dicho, para no caer en esa tentación. La tentación viene a todos, pero una cosa es que venga, eso no es pecado, pero caer en la tentación es el pecado. Y el Señor da el antídoto: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada día entonces, hermanos, tendremos que librar esta batalla, que el espíritu venza a la carne y llevar a la oración en espíritu y en verdad todo nuestro ser, para poder estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo, sobre todo en este tiempo de tantas distracciones, de tantas tentaciones y de tantas cosas que están sucediendo. Gracias, Caleb. También dice: líbranos del mal. Tenemos que orar para que Dios nos libre del mal. En el Salmo 91:3 dice que el Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay toda clase de peste, de enfermedades, de situaciones en esta vida, y todos nosotros queremos ser librados. A veces pensamos ser librados es que nunca nos va a pasar nada. Eso sería algo ilusorio. Sabemos que nos suceden cosas, pero tomemos esta palabra. Aunque nos sucedan cosas, el Señor nos librará. Amén. Aún de la peste, dice, destructora, del lazo del cazador, de las trampas, ¿no?, del enemigo. Y también en 1 de Juan 5:18 nos explica aquí este texto lo que también tenemos que hacer para que el enemigo, el maligno, no nos toque. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. O sea que si el enemigo entra y sale de la vida de alguien, es porque él está dando lugar, quizás en algún área de su vida, al pecado. Pero si no se practica el pecado, dice que el enemigo no nos puede tocar. Así que, queridos hermanos, conforme a este primer versículo de Mateo 6:13, seremos librados de la tentación si velamos y oramos, y seremos librados precisamente del mal si no practicamos el pecado, si somos temerosos de Dios y guardamos su palabra. Con respecto al reino, al poder y la gloria, que dice también el texto, le pertenece al Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. A veces nosotros como hijos de Dios
parecería que no nos damos cuenta que estamos dentro de un reino. Cristo mismo, cuando comenzó a predicar el Evangelio, aquí en Marcos 1:15 dice, habló del reino de Dios. Lo primero que dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a nuestra vida a través de Cristo. Hace 2000 años el reino de Dios se acercó a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios. Hay una parte también en esa oración que enseña el Señor, que hoy se le llama en muchos lugares el Padre Nuestro. Dice también que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace también allí en el cielo. Y aquí también nos está hablando el Señor que el reino de Dios se ha acercado. ¿De dónde vino el reino de Dios? De los cielos. Vino el reino de Dios aquí a la tierra. Un reino se tiene que extender. Todos los reyes que nos habla la Biblia y la misma historia, los reyes, su objetivo era conquistar territorios, conquistar pueblos, subyugarlos, ser ellos los reyes. Algunos se llamaban rey de reyes porque tenían aún bajo su dominio otros reyes, aunque nosotros sabemos que el rey de reyes es Jesús, amén. Pero en esos tiempos también había reyes tan fuertes que podían subyugar a otros reyes y tenían que pagarle tributo. Entonces, no perdamos esta visión de que el reino de Dios se ha acercado y que tenemos un rey de reyes que es Jesucristo. Y también la Escritura nos habla allí en Apocalipsis 1, 5 y 6 que Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios. Si bien el Señor es el soberano de todos los reyes de la tierra y Él es rey de reyes, pero también Él es rey de reyes, de lo que somos nosotros por la gracia de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, dice Pablo, pero cuando se manifieste, seremos hermanos como el Señor, con esa autoridad. Él gobernará sobre todas las cosas, pero nos ha constituido a nosotros también como esos reyes. Hoy ejercitamos el ministerio de sacerdotes, porque intercedemos, oramos, y podemos decir que gobernamos en el mundo espiritual. Pero llegará un día donde también la iglesia del Señor reinará en lo visible, reinará en esta tierra. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque son ellos los que recibirán la tierra por heredad. Esa es nuestra herencia, queridos hermanos. Estamos dentro de un reino. En Colosenses también, capítulo 1, 12, 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué herencia tenemos? Tenemos la herencia del reino de Dios. Ha venido desde los cielos. Cristo nos ha traído el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, dijo él. El reino de Dios se ha acercado. Metanoia, palabra griega, arrepentíos, quiere decir cambio de mentalidad, arrepentíos y crean en el Evangelio. Nosotros al creer en el Evangelio nos vamos moviendo en este reino. Es un reino de amor, es un reino principalmente de amor, donde todo el Evangelio y aún la ley de Dios, Jesucristo la simplificó en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Cuánto aman así a Dios? ¿Cuánto aman así a Dios? Ese es el primer mandamiento, pero el segundo es similar, amar al prójimo como a ti mismo. Ahí encierra toda la ley, todos los profetas, toda la enseñanza. Si querés ser un buen creyente, amá a Dios sobre todas las cosas y amá al prójimo. Ahora, el amor encierra otra palabra que es muy importante en este reino, que es el tiempo.
porque vos para amar a una persona tenés que pasar tiempo. Los que están casados aquí, antes de casarse, pasaron tiempo, eran quizás amigos, después fueron novios, después decidieron casarse, pero es de sabios casarse con una persona que conocen, con una persona que cotidianamente se relacionan. Entonces después no hay sorpresas y pueden manifestarse allí el amor. A veces hay matrimonios, después de casarse se cierra la puerta y la esposa dice, ¿quién es este hombre? No lo conozco porque se manifiesta realmente lo que es, o al revés, ¿quién es esta mujer? Y se manifiesta lo que había en el corazón. Por eso es importante conocer a esa persona y en la medida que le conoces, le vas amando también más, como un pastor dijo por allí, ¿no? Cada vez amo más al Señor, porque cuanto más le conozco, más le amo. Claro, te vas enamorando más del Señor. No es lo mismo el amor de esos primeros días de cristianos que ahora, porque en esos momentos vos lo que tenías era algo fuerte, algo había impactado en tu corazón. Pero no habías tenido una experiencia con tu amor Dios, con tu amor Jesús. Pero ahora han pasado los años y entonces vos te das cuenta que cuando estabas en el pozo, Él te sacó. Cuando necesitabas salud, Él te la dio. Cuando necesitabas un trabajo, una provisión, Él te proveyó. Cuando necesitabas un milagro en algún ser querido o en tu vida, Él lo hizo. Cuando le pediste tomar una decisión sabia, Él te iluminó. Y entonces vos le agradecés y va creciendo, ¿no? Esa relación y esa comunión con Dios. Estás en un reino donde Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Y Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza. Y dijimos que el amor es cuestión también de tiempo. Por eso el Señor nos pide relacionarnos con Él, tener comunión con Él, pasar tiempo con Él. Y no se trata solamente de apartarte un tiempo. A veces en estos tiempos de tanta corrida, de aquí para allá, quizás nos cuesta tomarnos un tiempo específico, pero sí podemos ir hablando con Dios. Es como cuando vos vas en el auto y vas con alguien al lado, vos vas hablando, qué tal, que aquí, que allá. Pero si vos vas solo en el auto, podés ir hablando también con Dios. Porque Él dijo que estará contigo siempre. Y quizás algunas palabras o frases cortas vas hablando con Él. Ayer estuvimos con un grupo de hermanos y justamente me decía que el domingo cuando hablamos un poco de esto, a él le tocó mucho el corazón porque dice que ahora él puede relacionarse mejor con Dios porque se enojaba muy seguido. Entonces ahora él le pide a Dios, mira, Señor, ayúdame, no me quiero enojar. Y simplemente esa oración hace que Dios venga en el rescate, venga a ayudarle. Y contaba que por ahí se martillaba el dedo y en vez de decir algo, decía gloria al Señor. Entonces, porque sos consciente que está Dios con vos, una relación. Entonces, mi vida, tu vida en el reino de Dios consiste en relacionarme con mi Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Consiste en eso, en estar tiempo con Él. Estar aquí con Dios. Voy de camino, voy con Dios. Voy a descansar con Dios. Señor, aun cuando duerma con Dios. Hablar con Dios. Alguno que te mira, a mí me han dicho, Luis, vos estás loco, compañero de trabajo, porque hablas solo, me dice. Y no es que uno habla solo, es que tenemos que ser conscientes que Dios está con nosotros, hermano. Y en esa relación te vas dando cuenta que estás con el Rey del reino, con Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Señor fue más allá y dijo de amar también al prójimo, como a ti mismo. Entonces también digo, esta vida del reino consiste en pasar tiempo con Dios, hablar con Dios, estar en comunión con Dios, pero también pasar tiempo y conocer a la gente, conocer a los hermanos.
estar con ellos. Cuanto más me relacione con la mayor cantidad posible de hermanos, más riqueza espiritual voy a recibir, porque estoy cumpliendo con la ley del reino de Dios, de amarlo, porque en la medida que lo conozco, Dios me hace un desafío que lo tengo que amar a ese hermano. Hoy hay una corriente por allí que está diciendo no hace falta ir a los templos, no hace falta ir a la iglesia. Si bien la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces se reúnen 4 o 5, pero no hay un pastor y ya están quebrantando la ley del Señor, que dice obedeced y estad sujeto a vuestros pastores, pero ahí todos opinan, todos dirigen y parecería que es una libertad en Cristo, pero ya venimos mal porque no están cumpliendo la palabra del Señor. Otros se aíslan y dicen, no, yo solo con Dios, pero tendríamos que borrar más de 50 versículos bíblicos del Nuevo Testamento donde la palabra nos enseña a que tenemos que relacionarnos. Dice, anímense unos a otros, perdónense unos a otros, oren los unos por los otros. Entonces, en la medida que vos te vas relacionando, te vas dando cuenta que ninguno es igual que vos. Y es ahí donde también nosotros somos edificados porque podemos poner por obra los frutos espirituales. A algunos hay que perdonarlos, a otros hay que tenerle paciencia, de otros vamos a recibir edificación, nos va a dar una palabra que nos va a bendecir y ahí nos vamos edificando. Por eso yo estoy muy contento y lleno de gozo en esta noche por todos los hermanos que han venido con este frío, van para adelante. Y debemos crecer aún más, de por ir conociéndonos más y más con los hermanos, de poder compartir. Porque si yo no conozco al hermano, si yo no me relaciono con el hermano, ¿cómo le voy a amar? Si lo hacemos algo simple, vemos que con la gente que nosotros conocemos, es con las personas que vos por ahí te preocupás, generalmente son con tus familiares, porque lo amás, no querés que le pase nada, porque lo conocés, porque hay una relación con vos. Y dice la Biblia que tuyo es el reino, Señor, y que has venido a traer el reino aquí a la tierra, el reino de los cielos. Si estamos solos en el reino y no nos relacionamos, ¿a quién vamos a amar? ¿Cómo vamos a desarrollar los frutos espirituales? Entonces lo único que tenemos es una religión. Pero Dios quiere nutrirnos de dones, de talentos, de frutos espirituales. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avance y podamos contagiar a tantas personas que nos están viendo. Te van a ver cuando abrazás a un hermano, cuando ayudás a un hermano. La voz va a correr y se van a dar cuenta que estamos unidos. Y Cristo dijo que si nosotros somos uno, el mundo va a creer, hermanos. Podemos ayunar 40 días y ser un excelente evangelista y predicador, pero si no trabajo en el reino, no trabajo en la unidad, el mundo no va a creer. Y quizás no tengamos tantos dones y talentos, pero fluye el amor en el reino hacia Dios y hacia los hermanos. Fluye la unidad y las almas van a ser añadidas, porque de la misma manera también se van a tratar a los otros. Y el reino de Dios, dice, pertenece precisamente a Jesucristo, tuyo es el reino. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Las Escrituras nos dicen que el que dice que tiene a Cristo debe andar como Él anduvo. Y Cristo iba de ciudad en ciudad anunciando el reino de Dios. Entonces vos comenzás a ser consciente de que hay que extender el reino de Dios. Pasamos de ser un miembro inactivo a un miembro activo, de ser un oyente a ser un hacedor de la palabra, a ser un militante en el reino de Dios. Porque por cada uno de nosotros que nos quedamos quietos, estamos privando que entren mucha gente al reino de Dios. Cristo iba de ciudad en ciudad, dice, anunciando el evangelio del reino, tirando la semilla. Y esa es la voluntad del Señor, queridos hermanos, porque estamos dentro del reino. Dice que nos trasladó
de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención en su sangre y el perdón de los pecados. Vos podés estar con tu vecino, con un amigo, pero él está en otro reino si no tiene al Señor. Están pisando la misma tierra en lo natural, pero en lo espiritual hay un abismo de distancia. Él está en el reino de las tinieblas y vos estás en el reino de Dios. Y el Señor nos está diciendo, tenemos que conquistar en el nombre de Jesús esas almas para que también, como fuimos nosotros trasladados, ellos sean trasladados de las tinieblas a la luz y tengan también los beneficios que tenemos nosotros. Amén, hermanos. Es un desafío. Y entonces vamos por esta vida en el reino de nuestro Dios. Y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El domingo hablamos de todo lo que hagamos hay que hacerlo con alegría. ¿Cuántos lo pusieron en práctica? Bueno, te da otra oportunidad el Señor, ¿eh? Todo lo que tengas que hacer, hacelo con alegría y cambia, ¿eh? Todo cambia, es una gran bendición para tu vida. Volviendo al amor en el reino de Dios, a Dios y al prójimo, nuestro tiempo tiene que estar ahí, queridos hermanos. Si nuestro tiempo está en el prójimo y está en Dios, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Si está en otras cosas, puede ser muy bueno, pero es terrenal y es natural. Y en todas las actividades que haces, hay seres humanos, hay personas. Que el Señor pueda poner ese sentir en nosotros, esa visión también de reino, y de ser utilizados para ese traslado. Lo hace Dios, pero usa a su pueblo, que vayan pasando, ir pasando de las tinieblas, ir pasándolo a la luz. Por eso, hermanos, cada vez la iglesia se organiza más. Ahora tenemos un retiro, más que campamento, es un retiro espiritual para afianzar más fuerte los lazos entre los hermanos, que tomen fuerte la visión de la iglesia para trabajar en esa unidad, ser conscientes de que estamos en el reino de Dios, de que todos son llamados para esta tarea, que todos podemos ocupar un lugar en el servicio a nuestro Dios y todos podemos gozarnos con los frutos que podamos ver para la gloria de Dios. Y entonces nuestro tiempo, que es también parte de ese amor que nos pide Dios, estará volcado hacia Él y hacia las personas, dándonos Dios la oportunidad de manifestar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Tuyo es el reino, pero también tuyo es el poder, dice la Biblia. El poder es de Jesucristo. A veces hay personas que hablan de más atribuyéndole al enemigo ciertos poderes. El enemigo es valga la redundancia, un enemigo derrotado, que está vencido. Y dice la Biblia que todo el poder lo tiene Jesucristo. ¿Dónde está eso? En Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene té ahora en una taza acá? Yo tengo todo el té. Si yo tengo todo el té, ¿usted qué tiene? Si Cristo tiene todo el poder, ¿qué tiene el diablo? Va a tener el poder sobre aquellos, como dijimos, que viven pecando. Y dice la Biblia que el que no practica el pecado, el maligno no le toca. Salvo que Dios permita, como con Pedro y los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearlos, y yo he rogado que no mengue la fe. Dios permitió, como con Job, pero es simplemente para afianzar, para fortalecer la fe, para que cuando salimos de esa situación podamos confirmar a los hermanos, podamos tener más autoridad, sentirnos más seguros, más fuertes en Cristo Jesús, simplemente para eso.
O sea que el enemigo va a tener el poder que cada uno le dé con el temor que logró influenciar en sus mentes. El enemigo te persuade para que vos tengas temor. Y el 95% de esos temores que a veces vienen o preocupaciones a tu vida, aún los psicólogos dicen que nunca se cumplen, pero el enemigo trabaja en el temor. Y dice la Biblia que el temor atrae sobre sí también castigo. Lo que temí, eso mismo me sobrevino, decía Job. Y no tenemos nosotros, hermanos, que darle lugar al temor, porque todo el poder lo tiene Jesucristo. Y al oír la palabra de Dios nos vamos edificando en la fe, y el escudo de la fe, dice, es el que puede apagar todos los dardos de fuego del enemigo, porque constantemente nos están tirando dardos de fuego. Pero si estamos en la palabra, tenemos el escudo. Siempre el escudo arriba. Debe estar reabollado tu escudo, pero no penetra ningún dardo del enemigo. Dale la gloria a Dios. Ningún dardo del enemigo. ¿Y para qué el Señor dice que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Para que vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que les he enseñado y que las guarden. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren las promesas que tenemos de parte de Dios. El reino es del Señor. Lo trajo aquí a la tierra. Conquistó el Señor. Vino, ¿no? Vino y conquistó aquí en la tierra. Plantó su reino y empieza a crecer su reino. Y nosotros estamos dentro de ese reino. Y Él nos pide a nosotros también que también lo hagamos crecer. Que vayamos, como dice aquí, y hagamos discípulos a todas las naciones, todo lo que les leí, bautizándolos aquí y allá, y el Señor prometió que iba a estar con nosotros. Entonces hay una satisfacción de nuestro Rey, que ve que su reino se va extendiendo. En cualquier ejército, si el soldado no pelea, no lucha y no extiende el reino, ¿qué está haciendo por la causa de su Rey? Entonces somos conscientes, queridos hermanos, que nos tenemos que extender y también tenemos que cuidarnos entre nosotros, los soldados del Señor. Por eso una parte de la visión de la iglesia es la comunión, es relacionarnos, porque va a haber momentos donde vos vas a ser de gran bendición y de gran sostén para algún hermano. Pero va a haber otros momentos donde ese hermano o la misma iglesia va a ser de gran sostén y de fortaleza y de edificación y de bendición para tu vida. Así lo estableció Dios. Hoy por mí, mañana por ti. Así funciona el reino del Señor. Solo no podemos funcionar, no tenemos todos los dones, no tenemos todos los talentos, no tenemos toda la capacidad. Pero en la diversidad de dones y capacidades que dio el Señor, la iglesia puede ir triunfante, avanzando en el reino de Dios que ha venido a traer aquí a la tierra. Y el Señor te llama a vos, el Señor me llama a mí. Es ligero, es liviano su yugo, su carga. Y nos quiere hacer a todos participantes. Porque el reino de Dios, dice Pablo en los Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cada uno de nosotros que enseñamos la palabra de Dios, o vos cuando das testimonio de la palabra de Dios, vas a hablar de lo que el Señor fue haciendo también en tu vida, de la experiencia que vos tuviste también con el Señor. A medida que pasan los días, meses y años, no solamente vos hablás por el conocimiento que tenés, sino por la experiencia que vos tenés porque te funcionó. Pero te funciona cuando vos lo ponés por obra, cuando vos esa fe la llevás por obra, cuando vos oís la palabra y la ponés por obra. Si no, no funciona. Escuchando el Evangelio no funciona. Es oyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Son los hacedores de la palabra los que tienen el beneficio, los que tienen la experiencia, los que tienen esa autoridad
para poder extender este reino de Dios y contentar el corazón de nuestro Padre Celestial. Jesús fue ungido con poder y su iglesia también es ungida con poder. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como el Padre me envió, yo los envío, dice el Señor. El poder lo tiene el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a través del Espíritu Santo que hemos recibido, se nos delegó el poder que no es nuestro, que es de Él. Pero nosotros, hermanos, podemos dar la palabra en ese poder y el Señor se ha de manifestar, porque somos los embajadores de Cristo. Hablamos en nombre de nuestro Rey, se nos dio esa autoridad. Somos los hijos de Dios, los embajadores del Señor, para poder hacer la obra. No tenés que tener una mente en el reino de Dios de que lo vas a hacer vos y de pensar en tus fallas, en tus limitaciones. Vos tenés que poner en práctica la fe. En el nombre del Señor lo voy a hacer. Y cuando no te animás, vas a decir, me animo en el nombre de Jesús, y vas y lo haces. Y cuando viene el temor, no le das lugar al temor, y aunque venga el temor, lo hago y lo enfrento y vas para adelante. De eso se trata, porque si es por nosotros, no podríamos hacer nada. Pero no es por nosotros, hermano. Es por el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, que no es un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que el diablo te tienta, pero hay dominio propio. No damos lugar. De amor, para amar a Dios y amar a todas las personas. Y de poder, para extender el reino de Dios y hacer la obra que Él nos pide. Así que el reino es del Señor y lo trajo a la tierra. El poder es del Señor y lo trajo a la tierra y lo ha delegado sobre nosotros. Pero también dice la gloria. La gloria es del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, vine a este culto para la gloria de Dios. Estoy escuchando tu palabra para tu gloria. Me iré de aquí, llegaré a mi casa, cenaré para tu gloria. Me lavaré los dientes, me acostaré para tu gloria. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos nosotros tenemos que estar siempre humillados delante del Señor. Porque la gloria ¿de quién es? La gloria es del Señor. Dios te va a usar, Dios va a hacer milagros con tu vida, Dios va a salvar almas usándote a vos como instrumento, Dios te va a dar una sabiduría extraordinaria para poder tomar decisiones y para poder traer luz a mentes que quizás están turbadas. Dios va a hacer muchas cosas con tu vida. Decirle a que está al lado, te están hablando a vos. Va a hacer muchas cosas Dios. Pero cuidado, la gloria es de Dios. Y cuanto más el Señor te use en su reino, más humillado tenés que estar delante del Señor para poder ser ese instrumento. Hace unos años le conté una historia, algunos la saben, pero como el pueblo se renueva, la voy a volver a contar. Y resulta que el Señor tomó a un evangelista muy usado, ¿no? Ahora creo que ya está en la presencia de Dios, era de aquí, de Argentina, y creo que tenía un nombre, Alejandría, algo así se llamaba él.
era de Mispau, de allí del oeste, de Paso del Rey por ahí. Y era un hombre muy usado en su tiempo. A la vez también era ciclista y competía y generalmente ganaba, ocupaba los primeros lugares. Era una persona muy reconocida, entonces era muy usado y muy llamado hacia predicar. Y una vez él contó que tuvo una experiencia con Dios, un sueño o una visión, y él decía que Dios le decía, te voy a mostrar los siervos que se están dejando usar por mí. Lo puso en un ascensor y ese edificio tenía 7 pisos. A medida que paremos, le dijo, en cada piso te iré mostrando los que se están dejando usar por mí. Primer piso, había un montón de gente, primer piso. Estos se están dejando usar, pero bueno, hasta ahí. Segundo piso, había menos. Estos están perseverando y bueno, son más sensibles a mi voz y me están obedeciendo más. Y a medida que subían, cada vez había menos, porque no todos tenían esa consagración, ¿no?, para poder estar en ese nivel espiritual. Y llegaron al 6º piso y había 2 o 3 nomás ahí. 2 o 3. Y llegaron al 7º y no había nadie. Y entonces le dice este predicador triste, pero ¿cómo es posible que ninguno haya llegado aquí al 7º? Y el Señor le dice, el 7º es mi piso. El que se sube acá arriba, lo tiro para abajo. Porque yo no comparto mi gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Hagamos poco, más o menos, o muchísimo, la gloria siempre es del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te va a usar poderosamente. Te va a usar poderosamente porque vos le vas a dar gloria a Dios. Vos le vas a dar gloria a Dios. Por eso dice que el Señor toma, ¿no?, lo vil del mundo, aquello que nadie da nada, aquellos que son menospreciados, aquellos que son rechazados, personas que dicen, esta persona no va a llegar a nada. Y ahí Dios, con esa persona, lo levanta, lo usa, le habla para avergonzar a tanta gente que se cree ser sabio, que se cree inteligente, pero que no es sensible a la voz del Señor. Así que todos nosotros tenemos las posibilidades, hermanos. Tanto el que se preparó académicamente, tiene un título, bienvenido sea. Bienvenido sea. Dios podrá usar muchas palabras porque tenés ese conocimiento, bienvenido sea. Pero no es un requisito fundamental para que Dios te use. Porque en la Biblia tenés gente instruida como San Pablo, donde Dios lo usó poderosamente, y gente que no pudo instruirse. El otro día estaba escuchando también que decían, ¿no?, que Pedro probablemente podría haber sido una persona analfabeta, una persona que quizás no podía leer ni escribir y que sus cartas la escribieron otros. Yo no sé si están así, pero sí sabemos que Pedro no tenía una instrucción, que se sorprendían los fariseos y la gente erudita de su tiempo y dice, ¿de dónde tienen tanta palabra esta gente que no están instruidas? Así que Dios no tiene problema usar a los Pablo preparados y Dios no tiene problema usar a la gente que no pudo prepararse. Porque no se trata de la capacidad humana o de la inteligencia humana. La palabra no cambia. No es con ejército, no es con espada, no es con capacidades, no es con instrucción humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Amén. Esto no quita a que te instruyas, prepárate, estudiá, haz todo lo que puedas, pero el Señor es el que hace todas las cosas. Y en Apocalipsis 14, 6, 7 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El Evangelio eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra.
a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, cuando nosotros desde aquí hablamos de la extensión del reino, barrio por barrio? Ya tenemos los folletos, queridos hermanos. En las universidades estaremos yendo, después de las vacaciones, cuando empiece otra vez las clases, a inundar esta ciudad a todos los estudiantes con la palabra del Señor. Que sepan que hay un lugar donde se predica la palabra. Y la iglesia orando, buscando a Dios. Y la Biblia dice que Dios añadía los que habían de ser salvos. ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer también acá? La iglesia orando, Señor, toca esas vidas que tienen esos folletos, tráelos. Entonces, todos coordinados y todos buscando a Dios, hermanos, Dios lo va a hacer. Pero no solamente en esta ciudad, en cada pueblo, dice, en cada tribu, en cada lengua, poder llevar el evangelio donde el Señor nos guíe. Y dice que este ángel gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Creo, queridos hermanos, que las primicias somos nosotros. Tenemos que contentar y alegrar constantemente el corazón de nuestro Dios. Primero, haciendo todo con alegría. Si Dios nos ve así, Él se contenta, es agradable a Él. Y segundo, los que tenemos la posibilidad de estar aquí en el templo, que hemos tenido ese toque de parte de Dios para entender la importancia de congregarnos, adoremos a Dios de todo corazón y exaltemos a una, como dice el Salmo, su nombre, y glorifiquemos el nombre del Señor, porque dice aquí hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Teman a Dios, dice, y denle gloria. Y en la medida que nosotros lo hagamos, toda la gente nueva o los que están llegando van a también tomar esa misma devoción. Si a vos te ve adorando, esa persona también va a adorar. Como vos seas, hermano, también va a ser esas personas que van a ir llegando. Y nosotros, hermanos, el desafío es ser cada vez más una iglesia ferviente en Cristo, una iglesia apasionada por Cristo. Esto lo produce la búsqueda, la integridad, la santidad, la oración, el ayuno, la vigilia, el andar en la verdad, el servir a Cristo. Debemos crecer. La iglesia del Señor no es para cumplir o para contribuir o para colaborar en algo. No. Nosotros somos los que Dios escogió, lo que el Rey de Reyes escogió para extender su reino y para preparar también a todo su ejército, a todo su pueblo, para esta gran tarea y el desafío que tiene la iglesia en este tiempo aquí en la tierra. Porque las tinieblas han avanzado. La maldad se ha multiplicado. Todos los días estamos escuchando en nuestra nación, parecería un caso peor que otro. Pero la Biblia nos alienta y nos dice que cuando la maldad abunda, la gracia de Dios va a sobreabundar. Y la gracia de Dios es que Él nos va a usar, aunque no califiquemos de 10. Decirle que está al lado, mira, no calificás de 10, pero Dios te va a usar a vos. Porque esta es una gran verdad, hermano. Esta es una gran verdad. Hay gente que quiere calificar de 10. Y este mensaje te tiene que interesar. Porque si vos viniste a buscar, no, yo vengo a buscar, ¿qué viniste a buscar? A ver, ¿qué viniste a buscar acá? Si lo más importante es tu relación con Dios, es adorar a Dios, es la vida eterna. ¿Qué viniste a buscar? No, pero yo, pastor, vine a buscar una sanidad. A ver, ¿qué versículo me da para que me sane? Bueno, conforme al contexto de lo que estamos hablando, te puedo dar allí San Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, aún la sanidad. Aún tu economía será ordenada por el Señor. Tu familia, tus proyectos,
como hablamos el domingo, aún esas peticiones de tu corazón. Dios no tiene problema en dártelo, Dios no tiene problema de bendecirnos el Señor. Es más, nos quiere bendecir cada día. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad del Señor. Lo más importante es que nosotros entendamos que no somos simplemente espectadores en esto, que Dios nos salvó. No. Nos bendijo para ser de bendición, nos salvó para poder salvar a otros en su nombre. Que lo importante es seguirlo precisamente a Él en su voluntad, en su reino. Declarar que el poder es de Él y que la gloria también es de Él. Y llenar nuestro corazón de esa pasión, de volvernos todos, hermanos, fervientes para el Señor. Alguno lo expresará de una manera, no estoy diciendo que se meta quizá a gritar desaforadamente o hacer manifestaciones, eso son simplemente manifestaciones. Yo estoy hablando de lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, verso 12. Pues ahora sí dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con oración, con ayuno, con lágrimas, con lamento. Y no rasguen solamente su apariencia, su vestidura, sino rasguen su corazón, como diciendo, bueno, este chico que se suicidó, ¿qué va a hacer? Era malvado porque... No, rasguen el corazón, que nos duela que los jóvenes de 24 años se suicidan porque no sé qué pasó, que el Evangelio no lo pudo tocar, o no le predicamos, o no le llegó la palabra, o él no lo quiso aceptar. Pero rasguen el corazón, dice Dios, y clamen a Dios. Y los que servimos a Dios, los ministros del Señor, entre esa entrada y el altar, dice, lloren los ministros del Señor y le digan a Dios, Señor, perdona el pecado de esta ciudad, de los jóvenes, de las personas, de los matrimonios, de la gente. Y dice la Biblia, y quizás Dios, en vez de juicio, envíe bendición. En los días del profeta Joel venía el juicio de Dios por la rebeldía del pueblo. Pero Dios le decía, pero si me buscan, había una esperanza para el pueblo. Y para nosotros, hermanos, en esta ciudad y para nuestro querido país, hay una esperanza. Si algo bueno va a suceder en esta ciudad y en este país, Dios los va a hacer a través de la iglesia. Aún hay gente que cree y adora a los ángeles. Hay movimientos de personas que adoran a los ángeles. El otro día escuchamos un testimonio de una persona que dice, busqué en los ángeles, adorando ángeles, pero no estaba ahí. Y encontró en Jesús la respuesta. Y yo creo que los ángeles les gustaría a ellos estar en nuestro lugar en este tiempo. Como que le dicen a Dios, Señor, si Luis no habla, déjame que baje yo ahí y les predique yo. Como que los ángeles quieren predicar, pero el Padre no le ha permitido, porque los ángeles no conocen, no tienen la experiencia de haber sido perdonados de los pecados, no tienen la experiencia de ser una nueva criatura, no tienen la experiencia de sentirse pecador perdido y que de repente venga Cristo, te limpie, te perdone y se cumpla 2 de Corintios allí 2:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Los ángeles no han experimentado eso, pero nosotros sí. Por eso a nosotros nos envía a extender su reino para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Venga tu reino. Así tenemos que orar, Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Con esto no estoy diciendo que vamos a reinar acá y no va a haber arrebatamiento, no. Viene el Señor. Pero el Señor también nos pidió
que oremos de esa manera para que parte de ese reino se pueda manifestar acá en la tierra. En el reino de Dios hay salud. Traigan ese reino acá para que nosotros al orar por los enfermos se manifieste el reino con salud. En el reino hay paz. Tanta gente desequilibrada que no tiene paz. Poder transmitirle la paz de Cristo. Y todos los atributos que Dios trajo para la iglesia de Cristo, que están en su reino, que nosotros podamos transmitírselo también a esta generación, a las personas que tanto lo necesitan. Por eso dice, hágase tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. En el cielo hay integridad, en el cielo hay honestidad. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué entre el pueblo de Dios, entre ustedes, que quizás algunos están renegando porque ya no toleran a su jefe, porque están allí trabajando, que aquí, que allá, tantas horas, y no le alcanza el dinero? Y yo siempre pensé, ¿y por qué, hermano, no trae el reino de Dios en integridad, en amor, en sinceridad, en esfuerzo, y se pone de acuerdo con otra persona que quizás tiene cualidades que usted no tiene? Usted tiene algo y él tiene otras cosas. Y se ponen de acuerdo en esa unidad y emprenden y prosperan para Dios. Y les va a sobrar tiempo para servir al Señor. Pero muchas veces está la intención, pero después al quebrantar las leyes del reino, esas uniones comienzan a romperse, porque uno no cumplió y entonces quebrantó esa palabra. Pero Cristo sigue insistiendo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Cuando nosotros realmente decidimos amar al prójimo como a nosotros mismos, se va a cumplir la otra ley que dice el Señor. No le hagas al otro lo que a vos no querés que te hagan. Y hacele al otro lo que vos querés que te hagan. Y entonces en esa sociedad de trabajo, por decir algo, cada uno va a hacer lo que le gustaría que hagan y no hará lo que le gustaría que no le hagan. Y pregunto, ya que esto es un principio del reino, ¿por qué no aplicarse? Y si alguno de esos 2, 3 o 4 el mundo se nos ríe en la cara. Quizás en la empresa donde trabajás son 2 o 3 socios del mundo. Esos 2 o 3 socios del mundo, entre sus mentiras y todo, lograron hacer una unidad que no sé cómo se sostiene, pero va, y tienen una fábrica, y cristianos están trabajando bajo ellos, y ellos con su mentira y todo la llevan adelante. ¿Y cómo es posible que no pueda haber cristianos que en amor, en unidad y en verdad y en esfuerzo lo puedan hacer? Es que nos ha pasado a todos eso, es decir, mejor solo que mal acompañado. O mejor no, lo hago todo yo para no andar. Entonces no nos quejemos, hermano. Yo creo que se viene un tiempo donde tenemos que aplicar la sabiduría del reino de Dios. Y los judíos la aplican. Entre ellos se ayudan. Si cae uno, lo ayudan. Después lo devuelve lo que le ayudaron, pero siguen adelante. Y yo no conozco un judío pobre. Ellos se van ayudando constantemente. Y tienen sus lugares y sus reuniones, y han pasado miles de años, y ellos siguen con sus costumbres, y aunque no han recibido al Mesías, está el remanente que un día le va a conocer, pero Dios permite que sigan, y ellos no tienen al Espíritu Santo que tenemos nosotros, el poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, a rajatabla ellos cumplen o buscan cumplir la ley del Señor, del Antiguo Testamento. Se viene un tiempo grande de parte de Dios para todos nosotros, pero tenemos que tener mentalidad de reino de Dios. Mentalidad de reino de Dios. Y entonces se pueden hacer muchísimas cosas.
si andamos en la verdad, y si mi hermano anda en la verdad, y si dos se ponen de acuerdo para cualquier cosa que le pidan al Padre, sería hecho por vuestro Padre que está en los cielos, para que le den gloria, honra y alabanza. Y ya tengo el título para tu nuevo emprendimiento. Los dos hermanos. Empresa Los Dos Hermanos. Creo que hay una ya, Los Cinco Hermanos, está en 8:49, ¿no? Pero ¿somos hermanos o no somos hermanos? Y eso también es visión de reino, entender que es una familia. Ahora dice, no, este no, el otro no. Vamos a estar por la eternidad en familia, hermanos. Dios nos pide en esta noche que aprendamos a relacionarnos más con Dios y más con los hermanos. Porque esta familia la vamos a seguir viendo por la eternidad. Así que es lo que nos llevamos. Entonces, hermano, tenemos que estar cada día más abiertos y mejorando nosotros. Diga conmigo, Señor Jesús, que yo no sea de tropiezo, de debilitar la fe de mi hermano, porque no guardo tu palabra. Ayúdame, Señor, a animarlos en la fe por mi testimonio. Y ahora le damos la gloria al que la merece.